Ya analizamos los primeros 3 versículos, ¿se acuerdan? ¿Qué les parece si ahora entramos del verso 4 y vamos a solamente estudiar desde el verso 4 al verso 8? Hemos dicho que el libro de Apocalipsis significa revelación, y esta es una revelación traída a través de códigos, de figuras, por ejemplo, a través de sellos, a través de trompetas, a través de plagas, a través, la Biblia habla de bestias, bueno, ustedes ya saben cómo el Apocalipsis trata con todos estos símbolos. Es una revelación complicada. Sí, es una revelación porque está escrito y debemos de creer exactamente como está escrito. Entonces, ¿qué nos dice el verso 1? La revelación de Jesucristo. Y ya vimos que fue el Padre el que reveló al Hijo en su estado y en su condición humana esta revelación. Y el apóstol Juan la recibió de parte de un ángel que Cristo envió. Cristo, miren, está así. El Padre revela al Hijo en su condición humana el futuro, lo que viene. Luego el Hijo envía esta revelación a través o por medio de un ángel, la declara, y el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, ahí refugiado, se dice tradicionalmente en una cueva, él recibe al ángel y el ángel le trae la codificación del futuro. El tiempo futuro ya le pertenece a la mente de Dios de forma histórica. Es decir, el tiempo futuro para Dios es como si fuese un eterno presente. Bendita sea la gloria de Dios. Para nosotros el mañana todavía no llega, mas para Dios, que sabe todas las cosas, ya llegó. Porque todo lo conoce, todo lo entiende en su soberana sabiduría, como si fuese un solo punto. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, en estos versos es necesario que entendamos primero un saludo. El saludo viene de parte del eterno Dios Todopoderoso a las 7 iglesias. No voy a hablar de las 7 iglesias todavía porque vamos a entrar al capítulo 2, capítulo 3, donde se habla de las 7 iglesias. Pero aquí el versículo dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. No vamos a tratar ahorita todas las 7 iglesias. En lo que me quiero enfocar es en las frases que dice el que es y que era y que ha de venir. Quiero que noten algo con atención. Esta expresión es una expresión yavista. Bueno, primero aclarar que es yavista. Viene de Yahweh, yavista, de Yahweh. Es Yahweh el que se expresa así en el Antiguo Testamento. Cuando él se presentó con Moisés, él le dijo, yo soy, ¿recuerdan? Bueno, le dice, yo soy. Pero esta es una expresión yavista, cuando dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ya partiendo desde aquí, la expresión que utiliza el Hijo de Dios es perteneciente a la divinidad, a la deidad, o sea, a la totalidad de Dios. Porque Cristo no es un pedacito de Dios, no es un Dios chiquito. Bendita sea la gloria de Dios. Él es el yo soy. El Hijo de Dios es yo soy. Cuando Él expresa yo soy, está diciendo yo provengo de la esencia misma de la divinidad del ser de Dios. Esto es tremendo. Bendita la gloria de Dios. Esto es tremendo. Porque solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden decir yo soy. ¿Por qué? Porque pertenecen a la deidad, porque pertenecen a la esencia divina, al ser de Dios, un ser en 3 personas divinas. Esto es maravilloso, pero vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Así es que Cristo, alguien me dijo en una ocasión, entonces Cristo es Jehová. Claro que Cristo es Yahweh, porque Él es Dios mismo. El nombre Yahweh significa Él es. Él es. El problema que tienen muchos es que no entienden o no quieren entender es que Cristo Jesús es siempre la persona del Hijo de Dios. Eso es lo que no quieren entender muchos. Cuando tú niegas que Cristo es siempre la persona del Hijo de Dios, te metes en problemas teológicos, cristológicos y caes en el error, en la herejía. Tienes que creer y confesar que Jesucristo es siempre la persona del Hijo de Dios.
Entendiendo esto, la persona del Hijo de Dios, que es divina y es por naturaleza Dios mismo, puede expresarse como Yahweh mismo, porque está en el mismo ser de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Recordemos que la doctrina conocida como la doctrina de la Trinidad, que no promueve nunca una creencia en tres dioses. La creencia en la doctrina de la Trinidad es la creencia en un solo Dios, porque oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice el hebreo, así lo dicta Deuteronomio 6:4. Entonces recordemos que Dios es uno en unidad. Dios es uno, Dios es único, Él es un solo ser, pero este ser se presenta en tres personas divinas, y estas tres personas divinas no son tres dioses, son el mismo ser de Dios. Y para dar un ejemplo simple, humano y muy limitado, para dar una analogía muy limitada, humanamente hablando, nosotros somos tripartitos. Yo soy un solo ser, como dice Pablo, y todo vuestro ser, un solo ser, soy yo, pero soy cuerpo, alma y espíritu. ¿Se fijaron? O sea, soy un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en la naturaleza de Dios, del ser de Dios, tenemos un solo ser que ha existido eternamente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, según el rastreo bíblico, teológico, cristológico, cuando entramos al texto bíblico, vamos a notar quién habla en el texto. Cuando Cristo habla, siempre habla la persona del Hijo. Voy a repetir esa frase otra vez. Cuando Jesús Cristo habla, se expresa en la Biblia, siempre es la persona del Hijo. Y si el Hijo dice, antes que Abraham fuese, yo soy, está hablando el Hijo, yo soy. Siempre Cristo es la persona del Hijo de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Aquí vemos la expresión del Hijo diciendo, yo soy el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Es decir, resume la naturaleza del tiempo pasado, presente y futuro, la resume en una sola frase: yo soy. No dice yo fui ni yo seré, sino yo soy. Porque Cristo es eternamente y personalmente el Hijo de Dios, existiendo en el ayer, en el hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, por eso creemos que Cristo es Dios, porque pertenece a la esencia divina. Esto es maravilloso. Cada vez que tú leas en la Biblia la expresión yavista, yo soy, porque vuelvo al comentario que les hice al inicio, alguien me preguntaba en cierta ocasión y me dijo, entonces, Cristo en el Nuevo Testamento lo vemos, en las profecías también del Antiguo Testamento nos dicen que el Hijo de Dios, Cristo, iba a ser Jehová. Claro, porque es Yahweh mismo, es Yahweh mismo. El problema no es que tú califiques a Cristo como Yahweh. El problema es que tú niegues que eres la persona del Hijo. Porque si tú niegas que Cristo Jesús es la persona del Hijo de Dios, tienes el espíritu del anticristo, como dice Juan en 1 Juan 2, 22 al 24. Si tú niegas que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega al Padre y al Hijo, aquel que niega que Cristo es el Hijo de Dios, es el que tiene el espíritu del anticristo. Por eso no podemos en ningún momento, en ningún pasaje de la Biblia, en ninguna expresión que hable Cristo, no podemos negarlo como el Hijo. En todas las escrituras, en el Nuevo Testamento, Cristo siempre está hablando como la persona del Hijo de Dios. Entonces, sucede como cuerpo, alma y espíritu. Tú no puedes decir por ningún motivo que tu cuerpo es el espíritu. ¿Puedes decir eso? Por ejemplo, si yo soy cuerpo, alma y espíritu, yo no puedo decir, miren, vean mi espíritu. ¿Verdad que no? Hay una distinción en mi ser. ¿Cuál es la distinción? Que mi cuerpo es material, es materia, y es distinto a mi espíritu. También mi alma se distingue de mi espíritu, y mi espíritu de mi alma, y mi alma de mi cuerpo. O sea, hay distinción.
en la Trinidad de Dios, aunque Dios es uno y es un solo ser, tú no puedes decir que el Hijo es el Padre, ni que el Padre es el Hijo, ni que el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Hay distinción de personas en ese único y sabio Dios. Bendita sea su gloria. ¿Nos estamos explicando? Bendito sea el Señor. Entonces, esta expresión ya vista, tan profunda, ¿quién es el yo soy que se presenta aquí para la iglesia? Pues es el Hijo de Dios, que le dice a la iglesia, yo soy. Le está diciendo, yo estuve contigo aquí en la tierra en el ayer, estoy contigo y estaré en toda la historia mientras existas en esta tierra. O sea, Cristo no deja por ningún motivo a la iglesia. Apocalipsis, que comprende la revelación de la historia cronológica y de los acontecimientos proféticos, se le dice a Juan de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo, ahí en el capítulo 1 también, nos hace resaltar las cosas que has visto pasado, las cosas que son presente y las cosas que han de ser después de estas, futuro. Apocalipsis descansa en el pasado, presente y futuro. Y esto es importante que lo comprendamos todos. Nosotros, según el estilo y la profecía y lo que se le dio a Juan, aquí, por ejemplo, este pasaje dice que no solamente Juan va a escribir las cosas que vio en el pasado, sino las que son en el presente donde está viviendo él. Y dice, y las que serán después de estas, o sea, que vendrán cosas proféticamente al mundo. El mundo se está descomponiendo de forma terrible, ya lo hemos venido diciendo. Yo quizá, a mí me han dicho, es que usted es conspiranoico, hermano, es que usted es futurista, es que usted alarma mucho a la gente. Me han dicho, es que usted asusta mucho, porque habla mucho que de los tiempos apocalípticos y todo eso y lo que va a pasar en el mundo. Pero ya lo hemos venido diciendo, no, unas enseñanzas atrás, el calentamiento global está al tope. ¿Ustedes creen que yo me trago lo que las Naciones Unidas hablan y dicen? No, que le den esa cochinada y esa basura de noticiero a otra gente. Yo no me la como. Miren, yo tengo palabra de Dios para darme cuenta que lo que está pasando en el mundo es terrible. Se están descongelando los polos, el calentamiento global ya afectó los mares, el agua dulce está escaseando. Allá en Monterrey dicen, no sé si ustedes saben eso, pero en Monterrey no tienen agua, ahorita están batallando por agua. Pues sí tienen agua para la cheve, para eso sí tienen, para hacer cheves. Los regios le entran a las cheves. Entonces, para eso sí tienen. Estamos viendo las señales proféticas. Esto que estamos viendo en Europa, fíjense bien, se está ardiendo. Europa, España, está ahorita quemándose, literalmente hablando. Llueve donde antes, llueve donde no se suponía que debería llover. Hay sequía donde antes llovía mucho. Las cosas están empeorando. El mundo está entrando en un caos terrible. Y lo que viene, ay Dios mío, bendito sea el Señor. Vean las frases también ahí mismo que leímos en esos versículos donde Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Creo que eso está en el verso 8, si no me equivoco. ¿Verdad? La palabra alfa y omega son las dos letras del abecedario griego. Es la primera y la última letra del abecedario griego. Es como si hablásemos de la A y la Z. Cristo está diciendo, yo soy la A y la Z. Lo que le quiere enseñar, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Una persona preguntó en una ocasión, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? El Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y parte de idioma arameo. No fue escrita en español, ni en latín, ni en portugués, ni en inglés. Originalmente está escrita en estas lenguas. Ahora, cuando se nos traduce al español, pues bueno, nos quedan estas frases. Yo soy el alfa y el omega. Está diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el final. Muy bien. Hay otra expresión aquí, en el versículo 4. Quiero que vayan conmigo ahí. Vamos a ver un poquito esto. Verso 4.
Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Y dice esta frase: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? ¿Serán 7 seres? Las interpretaciones más destacadas del Apocalipsis nos dicen que estos 7 espíritus pueden ser 7 arcángeles, pueden ser 7 ángeles, pueden ser 7 criaturas misteriosas. Hay quienes también hablan acerca de que son 7 ángeles especiales, o sea, 7 espíritus especiales que intervienen en las actividades de Dios y que son enviados a toda la tierra. Entonces, estas son las interpretaciones que se han dado sobre los 7 espíritus y aparecen en los siguientes versículos. Rápidamente, capítulo 3 y verso 1 de Apocalipsis. Ahí dele vuelta, capítulo 3, verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahí aparece nuevamente la expresión 7 espíritus. Ahora háblale en Apocalipsis capítulo 5, por favor, y versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tremendo, ¿no? Bien, otro pasaje más, capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5. 4, verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este es un tremendo misterio, tremendo misterio. Por eso las interpretaciones varían. Unos dicen son 7 arcángeles, son 7 seres especiales que Dios envía a la tierra, son 7 espíritus distintos uno del otro, que son enviados por Dios a la tierra en las actividades divinas. Y varían las interpretaciones. En lengua hebrea, los Ruhot de Yahweh, o sea, los 7 espíritus, tienen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento una función específica. ¿Quiénes son o qué son? Vamos a hablar sobre el número 7 más adelante. Y vamos a interpretar adecuadamente el número 7 y su simbolismo, para que nosotros entendamos por qué siempre Apocalipsis utiliza el número 7, cuáles son sus fines, por qué usa el número 7 específicamente, porque lo usa muchas veces casi en todo el libro. Eso lo vamos a entender después, como les dije, en una clase especial. Los números los vamos a ver aparte. Por ahorita me voy a limitar a decirles que 7, el número 7, aparte de significar plenitud, significa perfección y también llega a significar conclusión de alguna cosa. En este caso, los 7 espíritus de Dios tienen que definitivamente estar representando la totalidad, la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea que los 7 espíritus no son 7 seres así, divisos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seres distintos, sino que representan la totalidad de las actividades del Espíritu Santo de Dios actuando en la tierra. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo está representado en estas 7 formas que aparecen también ardiendo como antorchas delante del trono. Hay aquí algo también muy significativo. Dice que están delante del trono. O sea, estas 7 formas de fuego, estas 7 llamaradas de fuego, que representan también, como dice este texto, a los 7 espíritus de Dios, están delante del trono constantemente ardiendo. Esto nos dice a nosotros definitivamente que no tienen que ser otros, nada más que el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver eso por parte, bendita sea la gloria de Dios. Y quiero que para ello vayan conmigo a Isaías capítulo 11
Isaías capítulo 11, versículo 2. Todos abriendo la Biblia, por favor. Y reposará sobre él. Esta es una profecía hablando de Cristo al futuro. 700 años antes de que viniera Cristo al mundo, se está profetizando esto que pasaría sobre Cristo. Y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, y de poder. Número 6, Espíritu de conocimiento. Y número 7, y de temor de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos está revelando Isaías? Nos está revelando que sobre el Hijo de Dios reposarían las actividades del Divino Espíritu Santo. Bendita sea la gloria del Señor. Estos son los 7 espíritus de Yahweh. Primero, espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Yahweh. Son los 7 espíritus que actuarían cuando el Hijo de Dios se encarnara, y en su condición humana el Espíritu Santo obró en Cristo. ¿Sabía eso? Quiero que abra la Biblia en Lucas capítulo 4, verso 18, por favor. Y rápidamente, así no se me cose aquí dentro, porque ya está calientito aquí. Esto dijo Cristo: por cuanto me ha ungido. Estas frases nada más. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Interesante, ¿no? El Espíritu de Dios ungió a Cristo en su estado humano. O sea, el Espíritu de Dios actuó, el Espíritu Santo actuó en el Hijo. Es que la participación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de la redención es total. Nosotros en todo el Nuevo Testamento vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo obrando también en santificación de la iglesia. Bueno, aquí vemos entonces la frase, por cuanto me ha ungido. Si usted abre ahora Hechos, el libro de Hechos capítulo 10, verso 38. Por favor, todos, libro de Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se fijaron? Entonces el Espíritu Santo actuó en Cristo. Bueno, para rescatar esta parte que dice que Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actuó en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento y en temor de Dios en la persona del Hijo de Dios, para que éste efectuara la obra de la redención de nuestras almas. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora bien, la Escritura nos dice que Cristo Jesús, poseyendo los 7 espíritus de Dios, no estamos diciendo aquí, quiero que comprendamos bien, no estamos diciendo aquí que Cristo es los 7 espíritus de Dios. Lo que estoy diciendo es que los 7 espíritus de Dios actuaron, ayudaron en la obra redentora que estaba efectuando el Hijo de Dios. Y en estas categorías que mencioné anteriormente es como actuaron los 7 espíritus de Dios. Entonces, si vemos nosotros, entendemos, podemos discernir que los 7 espíritus que se presentan en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, Apocalipsis 3, 1, 5, 6 y el capítulo 4, verso 5, representan la totalidad y la llenura de la presencia del Espíritu Santo, tanto en los cielos como en la tierra, actuando sobre la iglesia. Y de Jesucristo, el testigo fiel. La palabra testigo en el antiguo tiempo significaba mártir, alguien que iba a morir, iba a dar la vida. Aquí se nos dice que Él es el testigo fiel. Bendito sea el Señor. No hubo engaño en su boca. Todo lo que habló, lo que dijo, era y es verdad. Bendito sea el Señor. Él es el testigo fiel, porque delante del Padre necesitamos un testigo. ¿Un testigo de qué? Alguien que testifique a nuestro favor
y diga: yo doy testimonio de que cada uno de ellos han sido justificados, han sido redimidos y por lo tanto pueden entrar a la patria celestial. Él es el testigo fiel, o sea, aquel que dio su vida. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: vos y me seréis testigos en Jerusalén, les está diciendo: y me seréis mártires, o sea, morirán por causa de mí y del Evangelio. Todos los apóstoles murieron, fueron sacrificados. El apóstol Pablo murió, se dice tradicionalmente, en Roma, ahí fue decapitado. El apóstol Pedro lo crucificaron, lo iban a crucificar y él dijo: quiero que me crucifiquen al revés, porque no me quiero asemejar, no quiero que mi muerte se parezca a la del Señor Jesucristo en la cruz. Y a Pedro lo crucificaron al revés, y así murió. A otros los mataron en India, en la nación de India. Otros murieron bajo las persecuciones. A Esteban, recuerden que lo apedrearon y murió muerto a pedradas. O sea, la palabra testigo, cuando dice Cristo: y me seréis testigos, les está diciendo: me seréis mártires. Bendita sea la gloria del Señor. Qué bonito pasaje. Muy bien. Luego dice: el primogénito de los muertos. Aquí la palabra primogénito. Primogénito en griego es prototokos. Sí, está curiosa la palabra. Prototokos. Y esta expresión, que me muevo esta hojita de aquí ya. Bueno, esta expresión que nos habla acerca de el primer ser humano. Fíjense bien, prototokos o primogénito quiere decir el primer ser humano que nació, murió y resucitó. En toda la historia de la humanidad, sí vimos quienes murieron y resucitaron, pero no resucitaron por sí mismos, sino que resucitaron por alguien más, ya sea que por medio de un profeta, y luego al resucitar volvieron a morir. Cristo es el primogénito porque Él fue el primer ser humano que nació, murió, resucitó y ya no volvió a morir jamás. Tremendo. Ser primogénito de los muertos está diciendo: Él es el primero de entre los muertos que ha vencido a la muerte y al Hades. Él resucitó y la muerte ya no tiene poder sobre él. No volvió a morir. Lázaro sí volvió a morir. Resucitó, pero volvió a morir. La niña a la que Cristo le dijo Talita Cumi resucitó, pero volvió a morir. Porque no tenían en sí mismos el poder sobre la muerte. Mas sin embargo Cristo es primogénito, es prototokos. Él es el primer hombre nacido que muere, resucita, venció a la muerte y al Hades, y no hay más poder mortal sobre Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Se entendió eso? Entonces Él es el primogénito de los muertos. Y ya está además las palabras que nos dicen: y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Y no solamente es el rey, Él es rey de reyes, Él es soberano de los reyes de la tierra. Cristo gobierna y Cristo sostiene el universo entero con la potencia de su voz. Hebreos capítulo 1. Dice en el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense bien esta frase tan tremenda: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué tal, hermanos? Cristo sustenta y sostiene
todo el universo con la palabra de su poder. Que ustedes una mirada, si ustedes le echan una mirada al espacio, y las imágenes que nos trajo el James Webb, el nuevo telescopio tan potente, impresionante, y nos trae todo el vacío, todo el espacio, toda la zona intergaláctica, trillones de estrellas, tratando de rastrear el Big Bang o los orígenes del universo. Todo lo que ves ahí, y luego todavía te dan la imagen, hacen zoom y luego se lo quitan y luego se mira un pedacito nada más que están investigando los astrofísicos, los astrónomos, los científicos, y están viendo hacia el vacío, hacia el fondo del universo, y tú ves una impresionante cantidad de estrellas por todos lados, polvo estelar, etcétera, etcétera, millones de sistemas solares. Todo eso que miras está sustentado por la potencia de la palabra de Cristo. Todo vive, todo se mueve por el poder de la palabra de Cristo. Aquí está, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice, siendo el resplandor de su gloria, pero nos habla y nos dice en el verso 2, que dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Entonces, desde antes que existiera el espacio, el tiempo y la materia, el Hijo estaba allá. El Padre dio la orden de ejecutar la creación y el Hijo, por ser el verbo del Padre, por la potencia de esa palabra viviente, verdadera, sustancial y personal, fue que se crearon todas las cosas. Por eso Cristo es el creador, como está escrito en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo estaba con Dios, y luego dice, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendita sea la gloria de Dios. Alguien me preguntó en una ocasión, hermano, ¿hay vida en otros planetas? Es que el propio planeta, cualquier planeta que veas en el universo, está vivo. Está vivo. Ya sea que rote, que orbite, ya sea que tenga vientos de gases, lo que sea, está vivo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es vida y si Cristo está en todo el universo tiene vida, porque la sustenta el Cristo de la gloria. ¿Me está hablando de hombrecillos verdes con antenas, hermano? Yo no estoy hablando de eso. Yo no hablo de eso. Está hablando de los alienígenas y los extraterrestres. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el universo vive, se mueve, es espacial, es temporal, es material, contiene movimiento, energía viva, activa, dinámica, porque la sustenta el verbo divino. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando hablo de extraterrestres, tengo que introducir necesariamente la presencia de ángeles caídos ahí. Bendita la gloria de Dios. Ya nos vamos. Hay algunos que dicen, sí, hermano, la verdad, sí, ya se está pasando. Bien, vamos a las últimas frases entonces. Amén. Atentos a estas últimas frases. Vayas a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer las últimas frases. Sobre todo las del verso 7. Pero antes de que le lea el verso 7, aquí las expresiones que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escuchen esto: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las frases: nos hizo reyes y sacerdotes. A la iglesia Cristo la hizo para que reinara y para que fuese y estuviese en un ministerio sacerdotal. Primero,
la iglesia está fungiendo como sacerdote en la tierra. Somos sacerdotes espiritualmente hablando. ¿Qué hace el sacerdote? Intercede. ¿Qué hace el sacerdote? Enseña, instruye al pueblo. Estamos en ese oficio y en ese ministerio sacerdotal en este momento. Cuando la iglesia sea arrebatada y luego esté con Cristo en gloria y regrese en la segunda venida al milenio, ahí será la iglesia que reinará con Cristo 1000 años. Es en el milenio donde Dios escogerá de entre los redimidos, o sea, para reinar en una ciudad, en una aldea, en una nación, porque está escrito, dice que colocará, dice Cristo que va a colocar reyes en el milenio. Entonces, aprendiendo, primero somos sacerdotes, después la iglesia estará reinando con Cristo en el milenio. Y las últimas palabras aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gloria al Señor. Ok, vamos a aclarar esta parte que dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Cuáles nubes? ¿A qué nubes se refiere, pastor? ¿Cuáles son en las nubes en las que va a venir Cristo? Aquí está hablando de la segunda venida, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante que lo aclaremos. Y voy a hablar varias veces acerca de la segunda venida en todo el Apocalipsis, porque es necesario que vayamos poquito a poquito. Pero miren, aquí la palabra nubes no se refiere a las nubes físicas, a nuestras nubes. No. He aquí que viene con las nubes se refieren a la Shekinah, a la gloria, a la presencia manifestada de Dios. Vamos a recorrer rápidamente la Biblia para aprender esto. Quiero que abran inmediatamente el Evangelio de Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a ver la majestuosa gloria de su venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Primero, lo que nos llama la atención aquí es que dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Ok? La palabra gloria es kevod. Kevod en el hebreo. Kevod habla de la majestuosidad, de la apariencia omnipotente, a través de la cual se manifiesta Dios. Pero Shekinah habla de la presencia materializada de Dios. Esto lo voy a ir explicando. Bien. Aquí en Éxodo capítulo 19 vamos a ver a qué nubes se refiere. Éxodo 19, 16. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Fíjense bien cómo dice, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Yahweh desciende en una nube, en una manifestación visible de su presencia. Cuando la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, quiere decir que vendrá en una nube majestuosa, en una presencia visible. Por eso se dice que todo ojo le verá. En la primera clase les decía que el Señor, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, no se refería a un todo absoluto, a toda la tierra. ¿En qué sentido? Bueno, no es que toda la tierra no lo vaya a ver, porque aquí dice, y todas las naciones le verán y harán lamentación por él. Claro que sí, claro que sí. El todo ojo le verá hace alusión a que las tribus de Israel que estarán cerca de él serán las que aplican en esta parte.
todo ojo le verá. Y cuando tú lees Apocalipsis, dice que todo ese ojo que le ve se refiere a las tribus de Israel, que estarán cerca de él. Por eso dice, los que le traspasaron, hebreo, todo ojo le verá, verá esas marcas, verá esas señales. Y las naciones de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Se especifica, pero vendrá en una nube. También Ezequiel capítulo 1, verso 4 nos habla sobre la majestuosidad de la gloria de Dios, y es en la forma en la que vendrá el Hijo de Dios. Ya no vendrá como en la primera venida, hermanos. En la primera venida vino el humilde, sencillo, sentado sobre un pollino. Entró a Israel en un burrito, a Jerusalén. Vean ahora cómo se describe su segunda venida, majestuosa, omnipotente. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ahora vea el verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos hasta arriba, y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta es descripción de la gloria de Dios. Descripción de cómo se manifiesta en forma de nube la gloria de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo así más a nuestra comprensión. Cuando tú llegues delante de la presencia de Dios hacia el trono, porque al final del universo, como dice el libro de Job, al final, a los límites del universo, el universo tiene límites, el universo está limitado, tiene límites, pero cuando llegas al final y vas a la patria celestial, lo primero con lo que te topas antes de ingresar al tercer cielo es una poderosa nube que cubre por completo el trono de Dios. Cuando pasas esa espesa nube, entonces ves la figura de un trono. Bendita sea la gloria de Dios. Y en el trono uno sentado, reinando, gobernando y dando vida. Bendita sea la gloria de Dios. Esa nube sirve como protección, pero también manifiesta la presencia visible de Dios, porque el Espíritu de Dios es imposible que sea visto por el ojo humano. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice la Biblia. Porque nadie jamás ha visto el Espíritu de Dios de forma directa. Jamás nadie verá la esencia divina. Jamás. Entonces, ¿cómo le veremos? A través de sus múltiples manifestaciones, y estaremos tan cerca, así como Israel estaba cerca del monte, observando la majestuosidad de la gloria y del resplandor de Yahweh. Oiremos la voz del Omnipotente hablar con nosotros. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Bien. En Hechos capítulo 1, versículo 9, se nos dice también que estas nubes en las que Cristo vendrá en la segunda venida son las mismas nubes de gloria, las mismas nubes de Shekinah, las mismas nubes de manifestación visible de Dios que lo recibieron cuando Él resucitó y ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1, verso 9. 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Interesante, ¿no? Entonces la expresión que dice que vendrá, he aquí que viene con las nubes, no se refiere a estas nubes, sino a las nubes de manifestación de Shekinah, de presencia de Dios. Será algo glorioso, algo majestuoso, algo maravilloso de cómo vendrá el Hijo de Dios.
Ya no será aquel carpintero que llegó en su primera venida, en el burrito. Vean cómo entró en Jerusalén en un burrito, manso y humilde, en su primera venida. En su primera venida vino a sufrir, lo crucificaron, se burlaron de él. En su segunda venida no será así, señores. Ahora viene en una majestuosa nube, porque Él es el Rey de Reyes. Como dije, llegó en un burrito. En la segunda venida vendrá en un caballo blanco resplandeciente. En la primera venida, Él fue coronado con espinas. En la segunda venida, Él trae una corona de realeza, que representa no un reino terrenal, sino un reino eterno. En la primera venida, Él era el siervo sufriente. En la segunda venida, Él es el Rey de Reyes. Interesante, ¿no? En la primera venida, entonces, vemos nosotros que al morir y al resucitar, lo recibe la nube, porque había una nube de gloria esperándolo. Cuando Él se está despidiendo de sus discípulos y les da el último mandamiento. ¿Cuál fue el último mandamiento que les dio? Por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en lo que Él iba hablando eso, Él se iba elevando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allá estaba la nube de gloria, arriba, lo estaba esperando, porque el Hijo pertenece a la eternidad. Por eso el Salmo dice: ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Si entrará es porque salió. Y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles allá arriba gritaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque no lo conocían en su manifestación en carne. Y luego otros gritaban: es Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Y entró a las puertas eternas el Rey de Gloria. Atravesó la nube y de pronto estaban los discípulos así, miren. Y el Hijo de Dios, supongo, teorizo, porque también soy humano, imagino que una vez que estaba allá adentro, porque esa nube venía rodeada de ángeles, hermanos. Vienen criaturas por dentro, así como en Ezequiel dice que dentro de la nube y del fuego envolvente venían seres vivientes. Así esa nube venía cargada de ángeles. ¿Cómo lo sé? Porque en el capítulo 1 de Hechos, más adelante tú lees que 2 ángeles de repente aparecieron cuando todos los discípulos estaban así. Yo supongo que el Hijo de Dios les dijo: desciendan, porque estos no van a quitar la mirada de la nube. Vayan, díganles. Bajaron los ángeles de la nube, salieron de la nube, se acercaron a los discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así como le habéis visto ir, así volverá. O sea, regresará en las nubes al monte de los olivos donde Él mismo estaba ascendiendo. Bendita la gloria del Señor. En Mateo 26:64, yo voy a leer. Mateo 26:64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, todo ojo le verá, es la expresión primeramente refiriéndose a Israel. Todo ojo del pueblo hebreo le verá, y las naciones lamentarán, porque se acordarán de lo que hicieron al Hijo de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor.